Esto es TV Noticias 7.3, 12 de Movistar, 14 de Claro, también vía las redes sociales. Ya tenemos en estudios a nuestro invitado. Él es Iván Lanegra, profesor de la Universidad Católica del Pacífico y ex viceministro de Interculturalidad. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bueno, primero, ¿cómo ha tomado esta noticia, no? Antonio Camayo ya está en libertad. ¿Cómo variaría esto? Nos ha sorprendido a todos en esta tarde. No hay que tener más información todavía. La posibilidad, desde luego, que pudiera haber dado información adicional, pero eso tiene que ser comprobado por las autoridades. Así es, hemos conocido entonces que se ha dado libertad ya hace algunos días y él habría aceptado uno de los cargos que se le acusaba sobre ser parte de esta organización criminal, presunta organización criminal. Otro de los temas importantes del día es precisamente ya el anuncio del presidente Vizcarra, ¿no? Ya hay un referéndum, ya hay fecha, pero se ha cambiado un poco la figura. Algunos dicen que ha sido una manipulación del Congreso. ¿Qué pasa con el proyecto de la bicameralidad? Claro, son 4 propuestas de reforma y en principio el Congreso pues puede cumplir con este proceso de aprobarlas, lo remitió al Ejecutivo. El Ejecutivo lo que ha dicho es que efectivamente va a someter las 4 cuestiones al referéndum, ¿no? Para que todo el mundo pueda pues votar si lo aprueba o no. Pero el Ejecutivo al mismo tiempo ha señalado que van a hacer, digamos, la posición, por lo menos del presidente, es la de no estar de acuerdo con una de esas 4, que es el tema de la bicameralidad. Y no dice no estar de acuerdo por, digamos, al menos 3 razones, ¿no? El tema de que no se respeta pues la paridad que han propuesto respecto al Congreso. 50% de candidatos, hombres y mujeres. Eso se ha cambiado. Y lo otro es que se está agregando algunas condiciones adicionales respecto de la cuestión de confianza, siendo más difícil que esto ocurra. Y además, algunos estaban interpretando de que como la tercera modificación, que es la no reelección a los congresistas, pues se había redactado de una manera tal que hablaba de no ser electo al mismo cargo, el tener senadores y diputados podía abrir la posibilidad de que se presentaran a estos cargos que se iban a abrir. Al no pasar la bicameralidad y mantenerse el Congreso actual como está, entonces esa interpretación perdería piso. Exactamente. Vamos a empezar por el tema de lo que ha dicho el presidente, ¿no? Ha dicho que se ha desnaturalizado y es que se ha variado esto mediante, Rosa Bartra y la Comisión de Constitución. Pero ¿qué pasa precisamente con la cuestión de confianza? Porque antes, si a la segunda oportunidad, digamos, no se le daba la confianza, había una crisis, un caos y se podía cerrar el Parlamento de la República. Pero ¿cómo ha variado esto ahora en caso exista un doble cámara? Claro, lo que se ponen son candados, ¿no? Para evitar, digamos, hacer más difícil la posibilidad que efectivamente esa cuestión de confianza derive eventualmente en la posibilidad del presidente para disolver el Congreso. Entonces, hacerlo más difícil, más complicado, prácticamente dejarlo sin posibilidad de usar esa arma el presidente, lo que impediría es que en caso de encontrarse en una situación de tensión con el Congreso, no pueda recurrir a esta posibilidad. Y no se pueda presentar un proyecto, digamos, como cuestión de confianza. Por ejemplo, entonces, esa es una cosa que ya de hecho ya había ocurrido, estas modificaciones con una modificación al reglamento del Congreso, que en este momento está en discusión a través de una demanda que se ha presentado ante el Tribunal Constitucional para analizar la inconstitucionalidad de esta modificación. Pero es, desde luego, una figura que, le quita sentido a un mecanismo que la Constitución ha previsto precisamente para que el presidente pueda enfrentar situaciones en las cuales hay una tensión con el Parlamento que le impide gobernar. ¿Y cómo califica esta actitud del Parlamento? Bueno, por un lado me parece que han tenido mucha dificultad para aceptar cambios que desde luego no están alineados con intereses de los propios parlamentarios, ¿no? Por ejemplo, la no reelección evidentemente no es una buena noticia para muchos de ellos. Desde luego la posibilidad que se hicieran ajustes, digamos, en las reglas respecto al acceso al financiamiento, por ejemplo, tampoco era una cosa sencilla para muchos de ellos. De una manera han ido construyendo un consenso con mucha dificultad. Y evidentemente lo que ha pasado es que el Ejecutivo, digamos, ha preferido que se aprueben las propuestas tal como están. Porque ya no se pueden cambiar, ¿o sí? Y además porque requieren los votos para poder aprobarlas. Recuerden que la
el otro camino que existía era que fueran a una cuestión de confianza y eventualmente una decisión del Congreso, que era un poco... que era otro camino muy, muy azaroso. Entonces han preferido que estas 4 propuestas, así con todas sus dificultades, pasen, inclusive con el voto de los miembros del gabinete de Vizcarra. Exacto, justamente ha habido, digamos, entre Gilbert Violeta y algunos miembros del partido oficialista, algunos problemas, algunas declaraciones, no respaldan al presidente en este caso. ¿Cómo queda la bancada? Bueno, entiendo que en ese momento es una reunión del presidente con miembros de la bancada de Peruanos por el Cambio. Y bueno, tendrán que tomar ahí una decisión respecto del ¿Debieron tema. abstenerse? ¿Debieron votar en contra? Es que es bien difícil porque, como digo, los votos para aprobar esta ley era muy, muy complicado de alcanzar y en verdad se requerían los votos de todos y me parece que lo que han elegido es esperemos que obtener la votación, tener las leyes sobre la mesa y ahora ya con las leyes sobre la mesa decir si el Ejecutivo está de acuerdo o no con todo. Y me parece que eso es lo que el presidente finalmente ha tomado como camino. Ahora, ¿ya están redactados? ¿Se puede hacer alguna modificación o esto posteriormente? No, ya no. Tal cual van. Tal cual van. Lo único que tiene que pasar es que la redacción de la pregunta, ¿no? De hecho, el presidente ya ha presentado una propuesta. Tiene que ser entregada, digamos, al Jurado Nacional de Elecciones, quien va pues, a elaborar finalmente, ¿no? Ya el proceso, digamos, va a traer las reglas básicas del proceso que vamos a tener. Ya hay, digamos, una muestra o un borrador. Aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia ante CNM. Aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de organizaciones políticas. Aprueba la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República. Aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso de la República. Pero ¿cómo le explicamos cada uno a la población que va a votar? Porque yo puedo estar de acuerdo, pero ¿cuántos son? ¿Genera presupuesto mayor o no? Sí, cada uno va a tener que leer. Va a ser un esfuerzo bien grande de pedagogía que tienen que asumir varios actores, ¿no? No solamente el gobierno. Tenemos acceso a la publicidad de medios privados. Sí, ¿Cómo va a llegar esto? pero creo que van a tener que hacer un trabajo, digamos, de alianza entre los medios de comunicación y las autoridades, y las electorales incluyendo, para explicar en términos muy sencillos cuáles son esos temas centrales, ¿no? Porque recuerda que es un proceso electoral finalmente, y entonces, de participación ciudadana, pero electoral. Y entonces sí hay posibilidades de que tanto la OMPE como el jurado, ¿no? Hagan campañas para explicar el sentido, no indicando por quién votar, pero sí explicando el sentido de la decisión que se va a tomar. Y teniendo en cuenta, digamos, las diferentes poblaciones que tenemos, también los lenguajes. Sí, todo ello, ¿no? Haciendo accesible de una manera muy simple el contenido básico de las propuestas. Estos proyectos de ley en algunos casos son muy sencillos realmente, ¿no? Digamos, la no reelección es muy fácil de comunicar, ¿no? Pero ¿cómo se interpreta? Porque los congresistas dicen, ok, no hay reelección inmediata, pero la ley y la retroactividad funcionan. Ahora, ¿Cómo se interpreta? Lo que yo creo es que precisamente en esos 2 puntos se va a producir una suerte de paquete, ¿no? Es decir, yo creo que el gobierno lo que va a hacer es decir, miren, voten sí por la no reelección, voten no por la bicameralidad, porque de esa manera aseguramos de que efectivamente la reelección no pase. Ok, entonces si no hay una doble cámara, quiere decir que se mantiene el Congreso tal cual y aplicaría igual, porque ellos pueden decir, pero a mí me eligieron en el 2016, no existía esto, entonces... No, la ley es una norma de aplicación inmediata y además el texto tal como se ha aprobado dice, ¿no?, que ningún parlamentario puede ser reelecto, ¿no?, para el mismo cargo. Entonces, digamos, dado que el mismo cargo efectivamente es el de ser congresista en un Congreso unicameral, no habría casi posibilidad alguna de una... No habría mayor duda, entonces, porque hay quienes dicen eso se decidirá cuando algún congresista quiera postular y el jurado tomará una decisión. Sí, pero ya hemos tenido un caso similar, ¿no? En el año 2000, con el famoso caso de bueno, le da unos años antes, pero en el 2000, con el famoso caso de la doble reelección, ¿no? Donde se hizo una explicación de ese tipo, ¿no? Y se inclusive sacó una ley de interpretación auténtica de la Constitución. Ya sabemos la muy mala memoria que nos trae ese hecho de la historia, ¿no? Y ahora, entonces, digamos, apoyar al presidente y aprobar solamente 3 de estas 4 reformas o proyectos, ¿qué pasaría a futuro con lo que se quería, que era tener senadores y diputados? Sí, bueno, ahí lo que parece quedar en claro, por lo menos de la posición del Ejecutivo,
es que eso quedaría postergado, ¿no? Habría que buscar otro momento con condiciones mínimas en el Congreso para empujar una reforma de ese tipo, ¿no? Pero me parece que ahí hay varios temas críticos, ¿no? El tema de la paridad, que es un tema que es central no solamente para el tema del Congreso. Que no se trata de igualdad, sino de meritocracia. ¿Usted qué opina? Es que la meritocracia solamente tiene sentido cuando partes de un punto común. Entonces la sociedad en la que vivimos no es ese piso común para hombres y mujeres, ¿no? Es evidente que las mujeres tienen, por diversas razones, muchas más dificultades para hacer vida política. Y parte de esto lo hemos visto ahora en estas elecciones. Y eso lo explica, porque es evidente que esa diferencia que hemos visto, ¿no? De donde no hay ninguna gobernadora regional electa, pues lo que refleja no es una desigualdad de méritos, ¿no? Es evidente que ese no es un problema de méritos. Ahora, hablando justamente de estas elecciones, Jorge Muñoz ya se ha reunido con el presidente Vizcarra. Hay un problema con el presupuesto de Lima. ¿Qué le espera a este alcalde? Se viene el Bicentenario, se vienen los Panamericanos, hay muchos problemas, desconfianzas de corrupción. ¿Cómo avisora usted este país? Creo que después de un buen tiempo hay una posibilidad muy buena de un trabajo conjunto entre el Poder Ejecutivo y el gobierno de la ciudad de Lima. Me parece que ambos son figuras que están en un momento bueno de su trayectoria política. Creo que hay cierta expectativa del trabajo de Jorge Muñoz. Esa expectativa es positiva, pero tampoco hay una sobreexpectativa. Eso es interesante. Yo creo que no hay tampoco una sobreexpectativa. O sea, hay un cierto optimismo, pero no es un optimismo desbordante, digamos, ¿no? Lo que se le pide al alcalde es gobernar mejor que lo que hemos tenido hasta ahora y que corrija algunos temas urgentes, ¿no? ¿Y investigar a Castañeda es una buena idea? ¿Es un buen comienzo? Lo que pasa es que es un deber, o sea, es un deber que recibir las cuentas con claridad, es un deber dar cuenta de lo que ha pasado a la ciudadanía, pero eso no es el centro de su gestión. Una cosa es tener la obligación, ¿no? de pues, hacer que las cosas estén siempre en claro, que las cuentas estén muy transparentes, y otra cosa diferente es que eso sea el centro de su agenda, ¿no? Yo creo que el centro de su agenda deben ser aquellos temas que la ciudadanía ha pues demandado en estas elecciones, ¿no? Que es atención de la seguridad, que es el tema de la mejora de algunos servicios de la ciudad claves, en particular el transporte. Y me parece que además tiene un par de desafíos críticos, ¿no? Me parece que el tema de los Panamericanos es un desafío central de la ciudad. Y luego además que es el alcalde bicentenario, ¿no? Que me parece que es un hecho pues muy importante, ¿no? Digamos, la ciudad de Lima, la capital del país, el lugar donde se formó, digamos, el centro de esta república, pues requiere también, digamos, un alcalde que le dé a esta ciudad un proyecto diferente de lo que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Y a Lima en todo, digamos, en todo en conjunto, ¿no? A todas las Limas. Sí, porque lo que ha quedado bien claro, y el lenguaje mismo que usamos, es que pareciera que no viviéramos en la misma ciudad. Pareciéramos que fuéramos todos, claro, fuéramos habitantes de ciudades diferentes, y en verdad eso ocurre porque la gente no tiene una idea en común sobre cómo se vive en una ciudad tan grande como esta. Es que no se siente incluida a veces, ¿no? Porque no hay espacios para la inclusión, porque los lugares que compartimos en otras ciudades del mundo que han hecho ese esfuerzo, lo que han intentado es construir espacios donde la gente de diversos lugares de la ciudad se encuentren, ¿no? Y eso lamentablemente aquí no ocurre. Aquí más bien lo que hay es una suerte de segmentación y aislamiento, y la vida de mucha gente pues gira alrededor de unos cuantos distritos, ¿no? Entonces eso es algo que ojalá, digamos, no creo que lo pueda cambiar en 4 años, pero si en el marco del Bicentenario plantea un proyecto sobre una ciudad hacia el futuro, iniciando este tercer siglo de independencia, pues sería un mérito enorme del alcalde, ¿no? Ahora, en cuanto al electorado, creo que antes éramos un poco más emocionales y ahora más racionales. ¿Cómo lo observa usted? O sea, hay un bloque del electorado, posiblemente un tercio del electorado limeño, posiblemente más joven, que tiene un acceso a información a través de los medios, de las redes sociales y demás. Digamos, es un poco más exigente respecto de lo que pide de las autoridades, ¿no? Y además en un contexto en el cual los políticos están muy mal vistos, ¿no? Y donde, digamos, la figura tradicional del político es vista con mucha sospecha. Con mucho recelo, ¿no? Mucho recelo. Entonces, claro, una persona que hable de una manera sencilla, abierta, con seriedad,
con un mínimo, digamos, de empatía, puede, digamos, ser atractivo para este sector, ¿no? Y pasar de un 4% al nuevo alcalde. Sí, de hecho, Lima, ¿no? es un porcentaje muy parecido a que tuvo el presidente Kuczynski en la elección de 2016. Esas votaciones entre Muñoz, Kuczynski, un poco con Barnechea, digamos, es una votación muy similar. ¿Y observa usted que esto ha sido, digamos, un trabajo de Acción Popular o ha sido Muñoz? No, ha sido solitario? Muñoz. Ha sido él. Sí, yo creo que, a ver, sí es importante que los partidos empiecen a reclutar personas como Muñoz. O sea, digamos, eso está bien, ¿no? Digamos, si hicieran eso de manera sistemática, si los partidos volvieran a ser atractivos para gente joven o gente con trayectoria política, pero, digamos, con un perfil distinto, moderno, nuevo, perfecto, ¿no? Más bien, si los partidos se cierran y solamente atraen actores en virtud de los recursos que disponen o en virtud de cuánto pueden aportar una campaña, vamos a seguir igual de mal. Y creo que lo que hay que hacer es que esas digamos, alianzas o esa incorporación de actores tiene que hacerse muy temprano. No esperar al 2021 para empezar a buscar a esos actores. El desempeño del Congreso de la República, especialmente de la bancada de Fuerza Popular, ¿ha traído consecuencias en estas elecciones? Sí, digamos, es evidente que el desempeño subnacional de Fuerza Popular ha sido muy malo, ¿no? Digamos, ha obtenido muy pocos triunfos, muy poquitos contados triunfos y digamos, en pequeñas localidades. Y Keiko ha viajado, ¿no?, con algunos candidatos. Sí, y lo que pasa es que en estos momentos, digamos, la foto con ella no ayuda. Y para las elecciones próximas, venideras, ¿cree que esto se repita? Digamos, ya hemos visto congresistas ya repitiendo estos periodos. Hacer ese tipo de análisis en una política sin partidos como en el caso peruano es bien difícil, ¿no? Porque hace 4 semanas hablábamos de Muñoz y posiblemente no le veíamos ninguna opción y ahora es el alcalde de Lima. Entonces hay mucha, digamos, volatilidad en el voto. Sin embargo, me parece que es bien difícil para Fuerza Popular levantarse, recuperarse, ¿no?, de este punto, ¿no? Pero ahora otro tema que decían algunos, ¿no? Mejor viejo conocido que malo por conocer. Si no hay reelección, ¿cuál será el menú de los próximos candidatos? Muy buena congresistas, pregunta, ¿no? Muy buena pregunta. Son muy pocos los políticos con experiencia, ¿no?, que hay en el país y que estén dispuestos a meterse nuevamente en política. Y sin duda no es que no hayan personas que hagan política en el país, de luego tenemos cuántas autoridades electas, pero la pregunta es cómo aseguramos, más allá de la reelección o no reelección, la calidad de la gente en el Congreso, ¿no? Entonces eso no pasa por, digamos, limitar el tiempo en el Congreso, pasa por asegurar que los estándares de los partidos suban y que que no sea la única razón para aceptar a alguien en un partido cuánto dinero aporta. Pero la hoja de vida, digamos, ahora tampoco, ¿no? Que estudié en tal lugar, que no... Pero esto también es relativo, ¿no? Porque, digamos, nada asegura de que una persona con estudios superiores haga una buena gestión. O sea, ni al revés, una persona, digamos, con un nivel de estudio relativamente menor puede ser un muy buen representante. La representación política no tiene que ver necesariamente con los niveles de estudio formales. Sin embargo, es más importante tener una cierta trayectoria. Es decir, ¿cuál es tu trayectoria de vida, ¿no? Si hay honestidad en la trayectoria, si efectivamente hay una responsabilidad en la trayectoria, si hay tareas previas. Y que alguien que generalmente está en el sector privado se arriesgue a pasar al Parlamento, o en el sector público, ¿no? Y lo ideal además sería hacer carrera pública, es decir, que alguien pues pase de ser regidor a ser alcalde de un distrito, a pasar a ser regidor de una ciudad grande, eventualmente ser gobernador y luego ser presidente. Eso sería lo ideal, ¿no? Porque le daría a esa persona pues una experiencia que sería muy útil para ejercer un cargo de gobierno. Pero lo que ocurre acá es más bien de que los saltos son muy grandes, ¿no? Son gigantescos, abismales. Y eso genera sin duda mucho riesgo para la calidad del gobierno. Bueno, finalmente hay otro tema también que es el caso de Pedro Chávarri. Bueno, hoy no hubo quórum, ¿no? Hubo una licencia por ahí, se ha postergado, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ha postergado para poder debatir sobre este informe de Juan Sheput, que evidentemente ha encontrado ya algunas pruebas y pide que se lo destituya. ¿Fuerza Popular blindará? Es lo que muchas personas creen. Y si en caso lo blinda, ¿qué va a pasar con Fuerza Popular, no? Sí, mira, es un suerte de cálculo costo-beneficio, ¿no?
digamos, la única razón por la cual... ¿Qué cartas están La jugando? única razón por la cual lo mantendría en el puesto es que el costo de perderlo sería más alto que el costo político de verse públicamente como los defensores de una autoridad tan desprestigiada. Porque es el centro de la cuestión, ¿no? Más allá del contenido exacto de las denuncias, lo que está clarísimo es que la gente no confía en el fiscal de la Nación. Y es curioso porque suele ser una figura más bien gris, ¿no? Donde mucha gente ni siquiera reconoce con facilidad. Lo que ha logrado este fiscal es que la gente lo reconozca y lo reconozca para mal. Y entonces, si a eso le suma los problemas y conflictos internos en el Ministerio Público que han venido ocurriendo... Entonces, arriesgarse a salvar a una figura así... Es muy, muy costoso. Y la única razón por la cual un partido o un grupo estaría dispuesto a salvarlo en esas condiciones es porque salvarlo significa un poco algo. menos problemas que lo que implica perder tanta imagen pública de la poca que queda. De la poca que queda. Muchísimas gracias, señor Iván La Negra, por esta entrevista. Hay muchos temas por tocar, pero el tiempo es corto. Hacemos una pausa y regresamos con más noticias.